Buenos días a todos. Bienvenidos hacia una nueva movilidad para las ciudades. Una jornada virtual que el Colegio de Economistas quiere desarrollar en favor de esa movilidad, de esa problemática que hay actualmente, y nunca mejor dicho actualmente, porque hoy está manteniendo el debate, ¿no?, de la movilidad en Madrid, en una zona muy amplia de Madrid. Pero en cualquier caso es un debate que no solo se puede ocupar por este tema, sino por muchísimos otros, ¿no? Es un problema, una problemática que no un problema, porque se solucionará seguro con la buena fe y la buena intención de todos, y en esa línea el colegio quería hacerlo. Y máxime cuando el Consejo General había hecho un trabajo denominado así, hacia una nueva movilidad en las ciudades. Creíamos oportuno presentarlo en Murcia. Nuestro alcalde de la ciudad de Murcia así lo vio y así lo comprendió, y yo ya empiezo agradeciéndole su participación, su protagonismo, por qué no decirlo, en este acto, en el evento de hoy. Luego voy a tener tiempo de presentarle, pero sí quería agradecerle inicialmente ya su asistencia al acto. Y como lógicamente del Consejo General el informe que se ha hecho, también entendíamos que debía estar su presidente y su vicepresidente. Intervengo primero por el vicepresidente, si me permite, Valentín, para decir que hoy no puede acompañarnos porque ayer le surgió un compromiso y yo iba a estar de viaje toda esta mañana, está de viaje. Son cosas que ocurren, como se suele decir en el directo, ¿no? Desde aquí excusar a Pascual Fernández. Pascual, además de ser vicepresidente del Consejo General, es el coordinador de este informe, de esta revista monográfica que se editó, la 169, con motivo de la movilidad. También quiero darle la bienvenida a Julio Gómez Pomar, coordinador del monográfico, que nos va a hablar una exposición breve sobre él, un resumen, entendemos que ejecutivo, pero que no va a poder llegar ni a eso por el tiempo que le hemos dado. Dar la bienvenida también a Salvador Marín, presidente de la EFA, hoy además de coordinador y moderador de Julio Gómez Pomar, sustituyendo a Pascual, pues nos va a hablar sobre experiencias internacionales. La EFA, para quien no lo conozca, es la Asociación Europea de Contables y Auditores que reúne las pequeñas y medianas empresas de toda Europa. Agradecer, por supuesto, a todos el que este cuente con nosotros. Y me dejo, por último, al que debe de abrir el acto, que es nuestro presidente, el presidente de los economistas de España, que es Valentín Pich, al que agradezco enormemente que nos acompañe esta mañana, porque como él sabe, pues desde esta casa, aunque estemos lejos en la distancia, es muy querido. Y nada más, Valentín, si eres tan amable, cuando quieras puedes. Bueno, muchas gracias, Ramón. Primero de todo, muchísimas gracias, señor alcalde, don José, por tener el detalle de estar con el Colegio de Murcia, con la organización colegial, evidentemente Salvador, don Julio. Vamos a ver, los economistas, cada profesión tiene su campo de actuación, ¿no? Los economistas estamos siempre obsesionados con esto de coste-resultados, ¿no?, de inversión-resultados, cómo gestionamos esto, y por tanto nos interesa muchísimo, pues, alentar este debate, ¿no? Esta entidad de derecho público, los colegios de economistas, como colegios profesionales somos entidad de derecho público, y nuestra obligación como entidades de derecho público es intentar colaborar, que nuestra sociedad sea más justa y más próspera. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues, por ejemplo, con esta revista del Colegio de Madrid, que ahora don Pascual no ha podido venir, el Colegio de Madrid, que ahora también participa en el Consejo General, y cogemos temas que alentan debates, ¿no? Alentan debates como una obligación que tenemos como colectivo, ¿no? La movilidad. A mí siempre me sorprende, por ejemplo, como economista, claro, que nosotros somos bastante cenizos, siempre vemos la parte negativa de las cosas, siempre pensando. A mí me sorprende profundamente que, por ejemplo, la ciudadanía no sabe los subvencionados que están todos los transportes públicos, ¿no? Todos los transportes públicos están subvencionados, como una media de don Julio, que tenemos la suerte de tener a don Julio aquí, que es un experto, que fue el coordinador. Siempre dice que como mínimo un 50%, en algunos lugares llega al 80%. La ciudadanía debemos saber que cuando diseñamos
las infraestructuras de transporte, pues hay que pensar en su retorno social y económico. Cuando hablamos de infraestructuras tenemos que saber qué parte financiamos con nuestro uso y qué parte pues pagamos. Y que bueno, esto pues fundamentalmente, muchísimas gracias que el Colegio de Murcia una vez más, pues que nosotros hemos, esta revista con don Julio la hemos presentado en Madrid, Barcelona, Zaragoza, ahora en Murcia, después nos vamos a Málaga, parecemos artistas de rock, pero es la voluntad de, humildemente de ayudar a nuestros gobernantes, en este caso al alcalde, que cuando la ciudadanía pedimos cosas hay que recordarle siempre que todo lo que se da tiene coste y hay que priorizar en un momento tan complejo como el actual, donde la pandemia nos ha traído también a los alcaldes el déficit del transporte público, que es un tema que no somos mucho conscientes, pero va a salir. Y muchas gracias, ¿no? Muchas gracias. Le corresponde ahora a Salvador presentar a don Julio Gómez Pomar, si sois tan amables. Bueno, buenos días a todos. Permitirme que salude a nuestro querido alcalde, don José Ballesta, buen amigo y gran alcalde de la ciudad de Murcia y uno de los mejores alcaldes de España. Saludar a don Valentín Pic y, por supuesto, a Ramón y a Julio y a todos los asistentes a esta jornada. Bueno, presentar a Julio Gómez Pomar para darle la palabra como coordinador de este número es sencillo, porque es una persona con una vasta experiencia y un currículum profesional pues muy elevado. Simplemente, perdóname Julio, diré dos apuntes. Julio es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid. Aparte es Master in Public Administration por la Universidad de Harvard. Ha tenido pues, muchísimos puestos de responsabilidad en la administración pública. Lo resumo, su última etapa ha sido secretario de Estado y presidente de Renfe. Actualmente es chairman, es el jefe de EBNS School del Center for Transport Economics and Infrastructure Management. Y bueno, pues está desarrollando una actividad muy importante en el ámbito de la movilidad, que bueno, la movilidad de las ciudades tan importantes hoy en día, siempre lo ha sido, pero cada día más, como ha dicho don Valentín Pic, en el ámbito de nuestras ciudades, de Murcia, de España y de Europa. Julio, cuando quieras. Pues muchas gracias, Salvador, y permitirme primero unas palabras de agradecimiento a Valentín Pich y a Ramón Madrid por su presentación y también por darme la oportunidad, a Valentín y al Colegio de Madrid, de coordinar este número monográfico. Y, como no, al alcalde de Murcia, con el que hemos trabajado mucho tiempo en muchos temas, tratando de hacer y de colaborar desde la Administración Central del Estado con todos los proyectos de Murcia. La verdad es que el número dedicado, este número monográfico de la revista 169, dedicado a la nueva movilidad de las ciudades, nace en un momento muy oportuno. Como he tenido ocasión de señalar en alguna ocasión, se han concitado una serie de factores como son la conciencia y el establecimiento de unos objetivos ambiciosos en materia de contaminación y sobre todo de cambio climático, de reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, un crecimiento progresivo de las ciudades, aumentando los problemas de congestión en una buena parte de ellas. Todo ello acompañado de una revolución digital, de una transformación en las herramientas de innovación y al mismo tiempo pues, han surgido al hilo de todo este proceso pues, nuevas oportunidades de negocio que estamos viendo día a día en nuestras ciudades, como son los fenómenos del car sharing, del carpooling, del motosharing, de las bicicletas, etcétera, etcétera. Bien. Este es el contexto en el que se produce el número monográfico. Bien, es verdad que también en un momento en el que el COVID impacta decisivamente sobre la movilidad, entre otros factores, y que va a alterar de una manera coyuntural y de una manera estructural también las estrategias de las ciudades en términos de movilidad, y por lo tanto el tema pues, no puede ser más apasionante. En este número monográfico
se producen, o yo he tratado de agrupar, tres tipos de intervenciones, tres tipos de colaboraciones. Unas colaboraciones de carácter general que hacen una reflexión sobre el problema de la movilidad en su conjunto, un bloque de artículos de carácter tecnológico que ponen el acento en la transformación tecnológica y su conexión con las soluciones a los problemas de movilidad, y finalmente la experiencia transversal de una serie de ciudades donde sus alcaldes o los responsables de las áreas de movilidad pues nos cuentan sus experiencias. Dentro de este primer bloque de artículos de carácter general hay una primera contribución de todo el equipo de AT Kearney de movilidad, dirigido por Eugenio Prieto y con una serie de colaboradores que llaman la atención sobre una serie de temas que van a estar de una manera recurrente en muchos de los artículos. Es decir, vamos a hablar siempre de una movilidad eléctrica de futuro, de una movilidad compartida, de una movilidad autónoma y de una movilidad conectada. Estos cuatro elementos van a estar presentes en todos los artículos de carácter general. Llama la atención este primer artículo sobre la necesidad de adoptar soluciones globales o de abordar de una manera holística los problemas de movilidad, porque muchas veces la aplicación de la tecnología a la solución de problemas parciales o de cuestiones parciales puede complicar aún más la situación. Y se pone un ejemplo concreto como, por ejemplo, la irrupción de los vehículos VTC, del alquiler de vehículos con conductor, que ha supuesto un elemento decisivo de competencia y de mejora de los servicios de taxi. Sin embargo, pues ha provocado un aumento de la circulación y de la congestión urbana, porque en cierto modo pues es también alternativo al transporte público o al transporte colectivo. Por lo tanto, la necesidad de abordar de una manera global es un tema sobre el que el trabajo de AT Kearney nos llama la atención. Otro aspecto que normalmente tiende a pasar desapercibido es el impacto de la movilidad capilar de la distribución de mercancías en la congestión de las ciudades. En el estudio que plantean nos dicen que hasta un 38% de los vehículos kilómetro en una ciudad son debidas al movimiento y a la distribución de mercancías, y que con el desarrollo del comercio electrónico en el 2050 podemos estar en que un 50% de los vehículos kilómetro sean atribuibles a la distribución de mercancías. Esto plantea una serie de retos, de puntos de consolidación de carga, de distribución, de organización de los espacios, de los horarios, etcétera, en la distribución muy, muy importante. Y como soluciones, pues ya nos hablan de la necesidad de, y esta es otra constante, aumentar el transporte público. El transporte público es crítico en la solución de los problemas de congestión de las ciudades, el hacerlo de una manera intermodal, el movernos hacia los vehículos eléctricos, y se plantea también como una cuestión de debate muy propia de los economistas la distinción o la conjugación de cobrar, de establecer una serie de peajes por entrada a las grandes ciudades o la prohibición de la circulación en las zonas que se quieren mantener de baja emisión. Ahí está, este es un debate de un gran interés y que se plantea en este artículo. Un siguiente artículo, también de carácter general, pero desde la visión de la arquitectura, es el que nos ofrecen Gordillo y Castillo, que construyen a partir del binomio espacio-tiempo lo que ellos manejan, un concepto ya acuñado en la planificación urbana, los prismas de accesibilidad, es decir, los espacios y los tiempos en los que una persona se mueve y hasta dónde se mueve por las ciudades. Y viene a llamar la atención de que el aumento o la mejora de la accesibilidad normalmente se ha hecho en las ciudades intentando reducir los tiempos de transporte, pero no reduciendo las distancias. Reducir las distancias nos lleva al fenómeno de la planificación urbana, del diseño de las ciudades como una variable también crítica y estratégica desde la perspectiva de la movilidad. Hay otro artículo también general muy interesante de Juan Alfaro que analiza en qué sectores va a impactar todo el nuevo fenómeno de la movilidad. Mira a la transformación que se va a producir en la economía general y en muchos sectores. Nos habla de cómo la fabricación de automóviles se va a ver radicalmente alterada por las nuevas tendencias de movilidad, porque habrá que fabricar vehículos autónomos, vehículos de distinto tamaño, porque las características de estos vehículos como vehículos eléctricos fundamentalmente pues van a suponer una transformación en la industria.
hay que incorporar a las infraestructuras inteligencia. La construcción de infraestructuras inteligentes también va a impactar en todo lo que es el sector de las infraestructuras. La financiación y los seguros, la responsabilidad por los accidentes que se puedan producir en el ámbito de los movimientos de coches autónomos. Este es un tema del que se está ocupando desde el área de seguros al área de la ética y, por lo tanto, abriendo nuevos campos y nuevas reflexiones. Por supuesto, el sector del transporte o el sector de la energía o las administraciones públicas que tendrán que buscar impuestos distintos, tipos de gestión distintos y una organización y una regulación diferente para hacer frente a este fenómeno nuevo de la movilidad. Tenemos también un artículo enormemente concienzudo, muy bien documentado, de Jorge Ordaz, subdirector de movilidad de la Dirección General de Tráfico, que nos llama la atención sobre algunos fenómenos dignos de reseñar. En primer lugar, que sigue habiendo un parque de vehículos muy elevado con problemas de contaminación elevados. Nos dice que en todo el proceso de emisión de etiquetas, más de un 41% de los vehículos que circulan no tienen distintivo y que solo un 1,16% de los vehículos tienen la tarjeta o el distintivo eco y un 0,23% la tarjeta de cero emisiones. Por lo tanto, el camino por recorrer hasta la transformación a la movilidad eléctrica es inmenso. Nos habla también de la movilidad como un derecho y de la protección al peatón. Esta es otra idea, fuerza que yo creo que debe tenerse muy presente. Analiza la accidentalidad en el centro de las ciudades y llega a la conclusión con datos del 2008 de que el impacto que se produce sobre las incidencias en los peatones es altísimo. En 2018 se han producido más de 237 muertes de peatones en los centros urbanos frente a tan solo una en un autobús público. Yo creo que son unos datos dignos de tener en cuenta y que nos llaman la atención sobre la necesidad de protección a los peatones. Aida Acosta abre el capítulo de artículos tecnológicos. Aida es una investigadora de la Universidad de Harvard que trabaja también en el Ministerio de Fomento y nos presenta el paradigma de cómo nos hemos ido moviendo del transporte a la movilidad y de la movilidad a la accesibilidad. Un concepto con una enorme fuerza. Se trata de que las personas en las grandes ciudades puedan acceder a los servicios de sanidad, de educación, de cultura que ofrecen las ciudades. Por lo tanto, da un paso más allá de lo que es la propia movilidad para hablar del objetivo de accesibilidad. Nos relata cuáles son las tecnologías al uso que se van a manejar en la nueva movilidad, la inteligencia artificial, el machine learning, el Internet of Things, el Big Data, blockchain, en fin, con elementos o conceptos que estamos ya bastante familiarizados con ellos. Y también una idea a destacar es que si buscamos un óptimo de movilidad global, hay veces que las soluciones parciales nos pueden impedir llegar a este óptimo de movilidad global. Y llama la atención cómo el uso personal de las aplicaciones de movilidad intermodal en cada una de las personas, optimizando sus trayectos, puede llevar a una situación no deseada de movilidad global. Nuevamente, la idea de la visión global, de acercarnos globalmente a los problemas de movilidad. Íñigo de la Serna, al que todos también conocemos en su doble condición de primero alcalde y luego ministro de Fomento, pues nos hace una reflexión sobre las Smart Cities, sobre las limitaciones que han venido teniendo los planes de movilidad sostenible en los ayuntamientos, las dificultades que tienen que abordar, las dificultades de planificación y de gestión, y nos llama la atención sobre la necesidad de que los ayuntamientos establezcan regulación clara y fomenten espacios de co-creación, espacios donde la tecnología y la innovación tecnológica pueda brindar soluciones para que, aplicadas en un marco de regulación, pues puedan ir resolviendo los problemas de movilidad. Un último artículo antes de los artículos transversales, el que nos ofrece Dionisio González, director general de la Unión Internacional de Transporte Público, en el que pues, nos relata
datos muy relevantes respecto a la necesidad de acudir al transporte público, de la transformación del transporte público como un servicio y de los problemas o del reto de la intermodalidad para resolver los problemas de congestión en las ciudades. Y ya finalmente hay 3 artículos transversales que nos ofrece el alcalde de Bilbao, Aburto, sobre sus planes de movilidad en la ciudad de Bilbao, Ricard Font sobre la movilidad en Barcelona y Borja Caravante sobre la movilidad en Madrid. Con ello, pues se cierra un número que yo recomiendo vivamente su lectura tanto a quienes se quieran introducir en los problemas de movilidad y saber qué es lo que hay en el ámbito de la movilidad con una perspectiva que trata de dar un punto de vista económico a la mayor parte de los problemas, como para los estudiosos y los que quieren profundizar en todos los asuntos de movilidad. Tema nada sencillo, la reflexión teórica lo que pretende es facilitar la vida a los responsables públicos que finalmente son los que tienen que ir acometiendo decisiones que afectan a muchos intereses, que afectan a muchas personas para resolver estos problemas de congestión y de movilidad en nuestras ciudades. Y nada más, muchas gracias por darme esta oportunidad y yo le paso de nuevo la palabra a Salvador Marín para que continúe con este acto. Muy bien. Muchas gracias de nuevo, saludo a todos, saludo a Julio de nuevo y poco voy a añadir, porque lo importante es escuchar a nuestro alcalde, escuchar los principales puntos que tiene en mente para la ciudad de Murcia, que sé que son muchos y muy bien hechos, pero sí que me gustaría destacar en 2 minutos 2 cosas adicionales. Ahora tengo la suerte, y es una suerte, de poder estar en todos los debates que ahora mismo existen en la Comisión Europea, incluso en el Parlamento Europeo, por la condición del cargo que ostento, pues hay que intervenir pues, en el single market, en movilidad de las ciudades, siempre desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de los advisors, y como digo, es una suerte estar en ese foco internacional. Y es lo que podría añadir adicional a lo que se ha dicho hoy. Nunca he perdido mi perspectiva internacional y es a lo que me he dedicado prácticamente los últimos 12 años de mi vida, pero sí que quería destacar, mezclar esa perspectiva internacional pues, con mi otra característica que es la universitaria. Es decir, los universitarios siempre nos gusta hacer lo que llamamos la revisión bibliográfica, fijarnos en lo que hacen en otros lugares, y es lo que hoy quería remarcarles. En este punto que estamos debatiendo, sabemos que hay un estudio de la movilidad urbana en Europa, que es la Comisión Europea se lo planteó, la Unión Europea se lo planteó hace mucho tiempo, ya prácticamente 6-7 años, que indicaba que prácticamente la mitad de los europeos viajan dentro de las ciudades a diario, que la mitad de los europeos utilizan todos los días el coche, más del 50%, y que la producción de la bicicleta es solo de un 12%, el transporte público un 16%, que hay una gran mayoría de europeos que creen que la contaminación del aire, el 81%, la congestión de carreteras, el 76%, los gastos de viaje, los accidentes, en un porcentaje muy elevado, 72%, 75%, son problemas importantes dentro de las ciudades. Y bueno, pues la Unión Europea se puso en marcha con una serie de planes buscando básicamente pues, la mejora en todo el ámbito europeo. La Comisión, ¿qué indicaba? Pues que es importante compartir experiencias, mostrar las mejores prácticas y fomentar la cooperación. Evidentemente, brindar apoyo financiero y específico, que hay mucho y yo recomiendo que se busque también en el ámbito de la Unión Europea. Hay que centrar la investigación en la innovación, en la entrega de soluciones, como ha dicho Julio, para los desafíos de la movilidad urbana y todos tenemos que involucrarnos en esta cooperación internacional. Por tanto, yo solamente quería destacar, y ahí es donde vendría la parte más universitaria, es que, bueno, ¿y por qué no ver qué hacen otros bien e intentar copiarlo, incluso copiarlo en el sentido de leerlo, estudiarlo y mejorarlo? Y bueno, voy a destacar, por ejemplo, que recientemente, en 2019, en los premios de movilidad urbana sostenible, pues Bélgica, la región de Bruselas-Capital recibió el premio de la Unión Europea por fijar claros objetivos muy ambiciosos de movilidad sostenible.
hasta 2030, bueno, pues quizás sería bueno revisarlo. Manchester en 2018 fue premiada la planificación de la movilidad urbana sostenible, también sería interesante hacer una revisión, o incluso en 2015, Malmö en Suecia, como una ciudad de crecimiento que se enfrentaba al desafío de prevenir un mayor aumento de transporte motorizado, los sólidos programas de la ciudad para caminar y andar en bicicleta, fomentar el uso de modelos alternativos. Bueno, pues yo creo que también sería un modelo a analizar, junto con el de Bremen en Alemania en 2014, que también fue premiado en sus diferentes rondas de concurso. Junto a estos premios, de estas ciudades que he indicado, existen otros de movilidad europea, donde destacaría en 2019 la ciudad de Kruševac en Serbia, para grandes municipios. También recomendaría que vean la amplia gama de actividades respaldadas por una fuerte participación ciudadana y el apoyo político del gobierno local. Eso fue lo que realmente se premió, la gran participación ciudadana y el gran apoyo del gobierno local. En 2018 el premio fue para Lisboa, como grandes municipios, y para pequeños municipios se premió a Lindau, el Lindau de Alemania. Si ustedes han estado en la ciudad de Lindau, pues es una ciudad que hace una buena integración de todo lo que es el ámbito de la movilidad urbana, junto en 2013 con Ljubljana en Eslovenia. En definitiva, los elementos claves en el ámbito internacional son transporte público, que es la columna vertebral de cualquier sistema de transporte urbano exitoso en una ciudad, seguridad vial y movilidad activa, que es lo que ya ha indicado Julio Pomar. Hay otro informe, que también recomendaría que lo miraran, el informe Kantar, que hace un ranking de ciudades, la rankea con un número pues muy detallado de key points o de indicadores a cumplir, y en esos indicadores, una puntuación de 100, lo máximo, pues aparecen ciudades. En el primer lugar es Berlín, segundo lugar de Auckland, tercero Moscú, cuarto New York, quinto Múnich, sexto Milán, séptimo Montreal, octavo Varsovia, noveno Londres y décimo París. Si yo estuviera haciendo una tesis doctoral sobre esto, estuviera planificando una gestión pública, pues yo revisaría los modelos de esas 10 ciudades. Y por último, hay otras clasificaciones, por ejemplo, la clasificación de Arcadis del Centro for Economy and Business Research, que hace también un muy buen estudio de las ciudades y de movilidad, ¿no? Estamos hablando siempre de movilidad, estamos hablando siempre del ámbito del diseño de una buena movilidad urbana. Fijaros que en el último año el primer puesto, bueno, en 2017 el primer puesto fue, fíjense, para Hong Kong, una urbe en la que se les registran más de 12 millones de desplazamientos al día en transporte público. Es verdad que luego hay que hacer comparaciones homogéneas en función del target de las ciudades. Luego tendríamos el segundo puesto para Zúrich y el tercer puesto para París. Yo creo que con este breve repaso que he hecho de las 10 ciudades que he dicho anteriormente, luego las premiadas por la parte de la Unión Europea y animándoles a que salgamos fuera de nuestras fronteras y veamos qué hacen bien en otros lugares y lo perfeccionemos en nuestra ciudad, en nuestra región, en este caso en la ciudad de Murcia, pues es la aportación que puedo hacer adicional al excelente trabajo que ha coordinado don Julio Gómez Pomar. Nada más y muchas gracias. Voy a intentar presentar al alcalde, aunque es el más conocido de los que hay aquí, pero quizá voy a hacer una presentación para los que no son de Murcia y dando 4 líneas, igual luego me gusta. Así, pero bueno, voy a tener. A ver, lo primero que diría es que es un baloncestista empedernido, tanto como jugador como actualmente como aficionado. Como somos de la Liga Promoción, yo creo que hasta llegamos a enfrentarnos una vez, pero no voy a decir el resultado porque lo ganaron por una forma brutal. Bueno, catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia, fue vicerrector de esa misma universidad y posteriormente un rector de ella. Digo un rector porque es un rector de los que dejó huella, ¿no? La verdad es que hemos tenido la suerte en la Universidad de Murcia de tener con grandes rectores, pero uno de ellos, y si tenemos de hacerle la pelota, como decimos aquí, de ninguna de las formas, fue don José Ballesta.
Conoce perfectamente los temas de movilidad porque fue consejero de fomento de la Comunidad Autónoma de Murcia, más tarde consejero de Murcia y actualmente alcalde. Es una persona que el último, por lo menos, de las labores que se está haciendo es poner a Murcia en ese ranking que decía Salvador, en ese ranking mundial, porque están muy preocupados tanto por la Smart City, por todos los temas de movilidad, transformaciones, crecimiento, sostenibilidad ambiental, tecnología y, por qué no también decirlo, porque participamos por invitación del Consejo Social de la ciudad, todos los temas de oportunidades de negocio y que al final conforman, inclusive por el estudio demográfico, lo que serían los vectores, ¿no?, de crecimiento sostenible de una ciudad. Y yo, sin más, como lo que hemos venido es a oír al alcalde, pues, cedo la palabra y le agradezco a él y a la que nos acompaña, del alcalde David Pérez y a los demás una vez, pues que compartan este rato con nosotros y les haremos llegar el estudio completo, por supuesto, por si tienen ocasión de leerlo y nos ponemos a su disposición como colegio para ayudar en aquello que sea posible. Decano Ramón, yo creo que el afecto que nos une ha nublado el buen juicio que habitualmente tiene Ramón a la hora de expresarse en esta presentación excesiva que ha realizado sobre mi persona. Quiero saludar también al decano, al presidente del Consejo General de Colegios de Economistas, don Valentín Pich, con el que hemos tenido oportunidad de compartir la inauguración de estos mismos locales y algún otro acto en Madrid, y decirles a ambos que son un ejemplo de lo que son colegios profesionales modernos. Decía muy bien el presidente que son entidades de derecho público que buscan una sociedad más justa y más próspera. Creo que este colegio es un ejemplo de un modelo colegial alejado ya exclusivamente de la defensa de intereses corporativos, un colegio que aborda los problemas reales de la sociedad, que lo hace con el rigor y la independencia, excluyendo cualquier disciplina de cualquier tipo, poniendo por delante lo que llamaban en el derecho romano la autoritas sobre la potestas, que son conceptos muy distintos, y además representantes de la sociedad civil. Esa organización civil tan necesaria en estos momentos que hay que articular, en unos momentos convulsos, en momentos difíciles, en momentos complicados, en un momento de desorientación y que la sociedad necesita certezas, los referentes morales y los asideros éticos que representan los colegios profesionales son más necesarios que nunca. Y yo quiero agradecer también como murciano, lo ha dicho el presidente del Consejo General, que de Madrid, Barcelona y Zaragoza viven muy, incluso antes que Málaga. Somos la séptima ciudad de España. Málaga va justo por delante de nosotros, pero ya sabe el alcalde de Málaga, mi buen amigo Paco de la Torre, que lo tengo amenazado porque lo vamos a superar rápidamente, porque es justo el que va por delante de nosotros, ¿no? O sea que lo vamos a superar rápidamente para ser nosotros los sextos. Un saludo también a mis buenos amigos y compañeros, a Julio Gómez Pomar y a Salvador Marín. Ambos, como decía Julio, compañeros de fatiga y aventuras en otros tiempos y lugares. Lo malo de esto, querido Julio y Salvador, el otro día hablaba con una persona que vivió mucho tiempo en la Moncloa, ya se pueden imaginar, en altos niveles, y recordábamos algunas también aventuras y fatigas del pasado, y me decía, ¿sabes qué pasa? Y cada vez que sale alguna vez siempre digo lo mismo, hace 20 años, y claro, eso es tremendo, ¿no? Que cualquiera de las cosas que digamos, diga, hace 20 años, ¿no? Sí, espero que la gente no eche cuentas y nos saque la edad ya que vamos teniendo. Un saludo afectuoso para Julio y para Salvador, un saludo también a las concejalas que están aquí con nosotros y, por supuesto, a todos los que nos siguen a través de esta retransmisión en streaming. Voy a ser muy rápido, voy a transmitir 7 ideas, lo cual para un alcalde no es algo desdeñable, que un alcalde tenga 7 ideas, ¿verdad? No es un asunto que debamos desdeñar como gratuito. La primera es felicitar, porque creo que el título de la jornada virtual, la presentación también de la revista, el título que han puesto, hacia una nueva movilidad en las ciudades. Porque hay que fijarse que se ha hablado de movilidad y no de transporte. La movilidad es un derecho básico que está asegurado mediante el transporte, pero son conceptos distintos. Una cosa es la movilidad, o como decía Julio, la accesibilidad, y otra cosa es el transporte. Y digo que la movilidad es un derecho básico, que no se ha puesto quizá a la altura de otros derechos básicos. Ninguno dudamos que la salud es un derecho básico de los españoles.
ninguno dudamos, que la vivienda está incluso recogida en la Constitución. Todos los españoles deben tener derecho a una vivienda, y añade la cuestión, digna. Son derechos básicos de los españoles, ¿no? O la educación. Pero, sin embargo, la movilidad, por lo que sea, se considera un derecho básico como de segunda división. El derecho básico a la salud se asegura mediante un sistema nacional de salud, lo estamos viviendo en estos días especialmente. El derecho básico a la educación se articula mediante un sistema nacional de educación pública, pero no existe un sistema nacional de transporte que asegure el derecho a la movilidad, como sí existe para la salud, para la educación. Por lo tanto, creo que es una reflexión que deberíamos hacer como sociedad, la necesidad de ir articulando este sistema nacional de transporte, porque no olvidemos que hay españoles que por razón de edad, por razón de económica, simplemente no tienen otro sistema para desplazarse que el transporte público. Y además, como también decía muy bien Julio, la movilidad va unida a otro derecho básico, que es el derecho a un aire limpio, el derecho a un medio ambiente limpio. Va muy unido también básico. En segundo lugar, decirles que en este momento, con este derecho básico a la movilidad se entra de comprometido. La situación que padecemos compromete este sentido básico en dos sentidos fundamentales. En primer lugar, y creo que también lo decía el Consejo General, de la quiebra del sistema. En esto, las empresas concesionarias e incluso instituciones públicas que en su mayoría sostienen este sistema, debido a una bajada en los ingresos, están comprometiendo gravemente el futuro del sistema público de movilidad y de transporte debido a la quiebra. Pero por otro lado, también este momento en el que nos encontramos lo compromete por una cuestión más bien de salud. Existe una estigmatización de los medios de transporte público, porque se ha transmitido que hay un grave peligro de infección en el uso del transporte público. Y de esa manera hay una caída tremenda en el uso del transporte público, una situación, como digo, de estigmatización que conlleva además un efecto añadido, que es el incremento que se está viendo en todas las ciudades del transporte privado. Ciudades que, o naciones que iban un poco más avanzadas que nosotros en la desescalada, como por ejemplo China, han tenido un incremento del transporte privado, del coche privado, en un 50% con respecto a antes de la pandemia. Y esto origina una situación, como digo, muy comprometida para el transporte público. En tercer lugar, decir que este reto al que nos encontramos, este reto al que nos enfrentamos, pues no quiero decir que no sea importante el que las naciones, los estados, los aborden, pero entiendo que debe abordarse desde un nivel de la administración más pequeño, que son las ciudades. Porque los estados son quizá demasiado pequeños para resolver aislados los grandes problemas de la sociedad global. Lo estamos viendo. Un estado, una situación de pandemia global como la que estamos viviendo, es demasiado pequeño para resolver un problema que afecta a muchos estados. Sin embargo, son demasiado grandes los estados para resolver situaciones cotidianas, como la que estamos viviendo en este momento en relación con el transporte desde los responsables municipales. Por lo tanto, creo que es en las ciudades donde debe abordarse esta cuestión. Y claro, para ello, este papel esencial de las ciudades, pues desde las ciudades estamos alertando del mismo a otros niveles de la administración. No hace mucho constituíamos lo que se llamaba el G7, es el grupo de las 7 ciudades más grandes de España. Tuvimos una reunión constitutiva hace no muchos días, 30 alcaldes de 13 formaciones políticas distintas, de un extremo al otro de la horquilla ideológica. Nos reuníamos también por encima de ideologías y colectivos políticos para solicitar un fondo de rescate al transporte público que hemos cifrado en 1.000 millones de euros, que representaría la cantidad que estimamos necesaria para resolver esta situación. Y, lógicamente, ahí sí que es necesario la participación del Gobierno de la Nación, del Gobierno de España, en resolver esta cuestión que abordaríamos los municipios. Porque, y quiero añadir, en cuarto lugar, que las ciudades es donde mejor se pueden abordar este tipo de problemas. Y más, teniendo en cuenta
que las ciudades en este siglo XXI se han convertido en el hábitat natural y preferente de la humanidad. Por primera vez en la historia de la humanidad, más del 50% de los terráqueos viven en ciudades, por primera vez en la historia. Se calcula que para el año 2050 el 75% de la población vivirá en ciudades y en nuestro ámbito, en España, probablemente estemos en el 80%. Los cálculos recientes indican que cada semana 1 millón de personas se desplaza de los ámbitos rurales a las ciudades. Esto quiere decir que cada vez más las ciudades se van a convertir en el lugar, como digo, de hábitat natural y preferente de la humanidad. Pero no podemos contemplar las ciudades solamente como un mero contenedor de vecinos, no. Son espacios para compartir recursos y servicios, pero también son lugares de convivencia en los que nos necesitamos unos de otros. Creo que ese concepto humanista de las ciudades también tenemos que incluirlo, aparte de las cifras que acabo de dar. Como les decía, también, en quinto lugar, comentarles que bueno, estamos inmersos en la Semana Europea de la Movilidad, que estamos celebrando aquí en el municipio de Murcia, de mano de las dos concejalas que me acompañan hoy. Hace unos días tuvimos una reunión como esta, una videoconferencia con los responsables del transporte público de las empresas públicas de transporte de las 7 grandes ciudades españolas, están ahí todas las 7 grandes ciudades, y estuvimos analizando la situación. Hace no mucho tuve también una conferencia en este mismo ámbito con representantes de las ciudades, las ciudades más importantes de Latinoamérica. Por España estuvimos presentes nosotros en Murcia, para analizar cómo iba a ser la ciudad del día después, la ciudad del día en que concluyera, o por lo menos se apaciguara, todo lo que estamos viviendo en relación con la pandemia. Y uno de los elementos que analizamos fue el transporte. Yo recuerdo que hacía una reflexión que unía un poco lo que hemos dicho anteriormente, y es que vamos hacia lo que llamamos ciudades metropolitanas, en las que debe desaparecer ese concepto de un centro embalsamado y una periferia maldita. De alguna manera, en el mundo del transporte tenemos que resolver esa situación para que el transporte no solamente sea radial y bidireccional, es decir, desde el centro a la periferia, desde la periferia hacia el centro, sino que debe ser transversal y multidireccional. Debemos abandonar ese concepto, como decía antes, de un centro acartonado, embalsamado, un centro de alguna manera sin energía, y una periferia maldita, una periferia absolutamente alejada de cualquier elemento de progreso. Nosotros, por nuestra parte, estamos aquí en Murcia, y muy brevemente, actuando como a 3 niveles. Voy a ser muy breve, incluso con riesgo de pecar de simplista. Veamos. Primero, para las distancias cortas, prioridad del peatón. Crear una red peatonal. En este momento tenemos 55.000 metros cuadrados peatonalizados en todo el centro de la ciudad, 20.000 que se van a incorporar próximamente, y ahí estamos incorporando, estos son permanentes, también peatonalizaciones provisionales. Cada domingo la Gran Vía de Murcia, el centro de Murcia, se corta para que puedan utilizarse peatonalmente. Esto además conlleva peatonalizar estas zonas para las distancias cortas, superar problemas de accesibilidad, es decir, que no haya ningún tipo de barrera ni física ni ningún otro tipo, y facilitar de alguna manera a esos centros, a esas zonas peatonalizadas, el acceso al transporte público. Eso en la distancia, para las distancias cortas. Las distancias medias, lo que se llama en el argot de los expertos del transporte, la última milla, el último kilómetro. Priorizar la bicicleta y o el patinete y la moto eléctrica. Hay que dar continuidad a toda la red de vías ciclables. En este momento en el municipio de Murcia tenemos más de 170 kilómetros, pero tienen que tener continuidad, no pueden ser entes aislados, tienen que estar todos conectados. Y apoyar el uso de la bicicleta o del patinete sin perjudicar al peatón. Es necesaria regulación en ese ámbito para que no se produzca perjuicio al peatón. Eso para las distancias medias. Y luego para las medias y largas distancias, el transporte público, el que cada municipio, cada ciudad ponga en marcha, pero siempre teniendo en cuenta que ha de ser sostenible. Hay que ir hacia un transporte público eléctrico o a gas, es decir, un transporte público que prime el criterio de sostenibilidad. Y, por supuesto, asegurar la intermodalidad, nosotros a través de modos de transporte y aparcamientos disuasorios en las zonas periféricas de la ciudad.
Muy brevemente, ese sería el modelo de la ciudad de Murcia para distancias cortas, distancias medias y distancias largas. Es evidente que el desafío al que nos encontramos en este momento, la gestión urbana contemporánea debe promover la formación y producción de políticas públicas en las cuales intervengan numerosos actores públicos y privados, articulando intereses, ejerciendo derechos y obligaciones y mediando en los conflictos. Esto es construir auténticamente gobernanza, una palabra que en este momento se utiliza mucho, pero que debemos articular, debemos actuar y debemos resolver problemas, porque la ciudad es una bella invención del hombre, no lo olvidemos. La ciudad surge en la Edad Media como un elemento de libertad. Se decía en aquel momento que en las ciudades se respiran aires de libertad y se construyen como un elemento de oposición a los medios rurales en los cuales los señores feudales ejercen su satrapía, ejercen su dictadura en el pueblo, y es en las ciudades donde se respira ese aire de libertad. No obstante, hay que tener en cuenta también lo que esto está suponiendo. Fíjense que las ciudades en el momento actual ocupan entre el 1 y el 3% de la superficie del planeta. Sin embargo, son responsables del 60% del consumo energético y del 80% de las emisiones de CO2, solamente ocupando entre el 1 y el 3%. Y ahí también engarzo con la reflexión que nos hacía Julio de la necesidad de que este análisis o esta reflexión sobre la movilidad, entre los factores de oportunidad que incluya, sea el del cambio climático, el de la necesidad de ese objetivo ambicioso de luchar por el medio ambiente, que debe ser un objetivo de todos. Y ya concluyo para animarles a los colegios, Colegio de Economistas de España, Colegio de Economistas de la región de Murcia, a todos los integrantes de este colegio, aquí no cejen, a que se animen, representan ustedes esa sociedad civil de Murcia y de España, un conjunto de ciudadanos organizados como tales, para actuar en el campo de lo público en busca del bien común, como decía el presidente, de una sociedad más justa y más próspera. Y además lo hacen sin ánimo de lucro personal, sin buscar el poder político o la adhesión a un partido determinado. Esa sociedad civil tan necesaria, esa escuela de participación, ese espacio de libertad, un dique que impide que el Estado invada los ámbitos sociales y personales, como decía el gran Benjamin Constant, ¿no? En su discurso sobre los antiguos y los nuevos, ¿no? Ustedes, señores del Estado, en fin, encárguense de ser justos, que nosotros nos encargaremos de ser felices. En cualquier caso, decirles que el futuro de las ciudades en el siglo XXI se va a basar sin ninguna duda en tres factores. Uno, que conoce bien este colegio, la competitividad económica. En segundo lugar, la cohesión social. Y en tercer lugar, la sostenibilidad ambiental. Esta trilogía, competitividad, cohesión y sostenibilidad, tiene una actriz importantísima, que es la movilidad. Piensen que la movilidad influye en la competitividad económica, en la cohesión social porque une a los habitantes, a los ciudadanos, y por supuesto en la sostenibilidad ambiental. O sea que en ese trípode que se basa el futuro de las ciudades, un elemento absolutamente esencial será la movilidad, que es el objeto de estudio de este número de la revista del Colegio de Economistas y de este debate que hoy estamos manteniendo. Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias, alcalde. Nos quedamos con esas tres paradigmas que adquirimos el problema de la salud, ¿no? que pone un poco más duro todavía la solución. Pero desde luego yo creo que con optimismo y con esas ideas, con esas grandes ideas que se han plasmado hoy en la parte que ha sido posible, pues seguro que saldremos adelante, seguro. Hay buena voluntad, sobre todo, es lo importante. A ver, no sé si cualquiera, pensar que estamos retransmitiendo por el canal YouTube, independientemente de los participantes que hay en la plataforma de Zoom. Decía por si cualquiera de ustedes quiere intervenir en algún momento. Yo creo que todo ha quedado suficientemente claro. Nos quedamos si acaso, con el último mensaje del querido alcalde, el tema de la competitividad, el tema de la sostenibilidad, el tema de la cohesión social, ¿no? Son esos grandes temas que
desde luego en los que estamos, y seguiremos estando implicados. La competitividad, yo creo que este colegio y el Consejo General, lo sabe, luchamos mucho por ello, por el índice de competitividad regional, fuimos pioneros y así lo tenemos ya para toda España, y seguimos trabajando en ello desde la cátedra que se creó últimamente, que además se llama Cátedra de Competitividad, está con la Universidad de Murcia, la Universidad de Cartagena y con todo aquello, entre otros, el Ayuntamiento de Murcia, el de Cartagena, que participan en la misma. Pues nada más, yo agradecerles a todos los que nos están escuchando y viendo, pues que hayan estado con nosotros este momento.